Libro de las causas y remedios de las enfermedades. Capítulo 1. La creación del influjo del ser humano. Inciso 1. La creación del mundo. Dios fue antes de la creación del mundo, es que no tiene principio ni él mismo fue, y él es la luz, el esplendor de la vida. Así pues, cuando Dios quiso hacer el mundo, lo hizo de la nada, pero la materia del mundo estaba en su propia voluntad. Inciso 2. La materia. Pues cuando la voluntad de Dios se mostró para dedicarse a su tarea al punto de se le produjo la materia del mundo como un globo que descubrece y informe conforme a su voluntad de la manera que Dios quiso. Inciso 3. La creación de los ángeles. El son de las palabras del Padre, hágase la luz, y la luz se hizo, los ángeles lucientes. La luz y lumbreras, que son los ángeles, se forman como dijo, hágase la luz, pero cuando dice hágase las lumbreras, esto es la luz que vemos en el aire. Inciso 4. La caída de Lucifer. Lucifer por su parte vio un lugar vacío junto al alquilón que no servía para nada y quiso colocarse allí su lugar para ocuparse de más cosas que Dios. Ignorando la voluntad de la creación de los demás criaturas, no miró del rostro del Padre, ni no supo de la fuerza ni el gusto de su bondad, porque antes de recibir estas cosas intentó rebelarse contra Dios. En efecto, Dios aún no le había manifestado, sino que le había tenido oculto como hace el hombre fuerte y poderoso que esconde su fortaleza a los otros hombres para que la desconocen, hasta el momento en que ven que es lo que aquellos piensan de él y que piensan y que empiezan a hacer. En cuanto Lucifer con su voluntad perversa quiso alcanzar hacia la nada, ya que era lo que quiso hacer, cayó en la nada y no pudo sostenerse porque debajo de él no había fondo, pues tuvo cima sobre sí ni fundamento por debajo que pudiese sostenerlo para no precipitarse. Y cuando se extendió hacia la nada empezó a expandirse, y esta expansión produjo el mal, y enseguida el mal ardió dentro de él sin claridad ni luz, porque envidiaba a Dios. Como una rueda que arrollándose y girando sobre sí muestra tinieblas ardientes, y así el mal se separó del bien, y el bien no tocó el mal, ni el mal el bien. Por su parte, Dios permaneció íntegro, y el Padre su bondad como un torno, porque su paternidad está llena de benevolencia, y forma de su paternidad es justísima, bienísima y firmeza, y está establecida como un patrón de la paternidad como un torno. Ahora el torno está en alguna parte lleno de todo tipo de cosas, porque si este torno no tuviese hasta algún círculo exterior, estaría vacío. No podía suceder que algún extraño llegara por casualidad y quisiera trabajar en él. En efecto, los artesanos no pueden desarrollar sus empleos en un solo torno, o un ser humano, contemplando al ser humano que aloja en el cielo, la tierra y otras creaciones, y en forma de que tienen dentro de sí todas las cosas. Inciso 5. Paternidad. La paternidad es como el círculo del torno. La paternidad es la plenitud de todo torno. La deidad está en él, y en todo existe a partir de él, y no hay creador sin en él. Lucifer por su parte no formó un todo, sino que se dividió en una disparidad, como cuando quiso hacer lo que no debía. Cuando Dios hizo al mundo tenía un acuerdo original sobre lo que quería ser que fuese el hombre. Eso es la creación del alma. Y cuando creó la luz, que era volátil y que no podía volar donde podía volar por donde quiera en el espacio, tomó el acuerdo de que dar la vida espiritual, que el latio de una vida, un peso corporal, es decir, al ser una forma de barro de la tierra que no volara ni soplara, y que por manera y posibilidad que no pudiera elevarse, de modo que estuviera así ligada a la tierra para contemplar a Dios con más agudeza. Por ello la antigua serpiente odió esta ligadura, ya que estaba el hombre pesado en su cuerpo, pero podía sin embargo elevarse con su racionalidad. Inciso siguiente. Elementos de firmamento. Dios hizo los elementos del mundo, y estos elementos están en el hombre, y el hombre está trabajando para ellos, y son el fuego, del aire, la tierra, en el agua, y estos 4 elementos están intricados y unidos entre sí, de suerte que ninguno puede separarse de otro, y así que tienen al mismo tiempo en lo que se llama firmamento. Inciso 8. Sol y estrellas. Es lo más alto del sol y envía su esplendor y su fuego a través de los elementos alrededor del sol. Hay estrellas de mucha magnitud y claridad que, como el monte, se extiende por el firmamento hacia la tierra, por lo cual, cuanto más próximas están a la tierra, tanto más brillar parecen. Por alrededor del sol hay otras estrellas de menor magnitud y claridad, y que son como más bajas en comparación con las estrellas mencionadas de antes, y por eso son más visibles. Inciso 9. Tempestad.
Cuando el calor es mayor y mayor la efervescencia del fuego en el test, el ardor produce a veces una repentina ebullición, una peligrosa inundación de aguas con precipitación a la tierra, de donde surgen los tempestades y el romperse de las nubes. Las nubes, como cuando una olla puede puesta a fuego intenso entra de repente en ebullición y suma la espuma. Estas tempestades muy frecuentemente ocurren por el juicio de Dios a causa de los males pesados, a cosas más penetrantes por los hombres o para manifestar futuros peligros de guerra, hambre, muerte y repentina. Porque para que todas nuestras obras tocan los elementos y por eso se agitan, y porque nuestras otras también se desarrollan con los elementos. Cuando hay menor calor y el fuego del arde menos, se produce menos ebullición e inundación de algunas aguas. Como lo que le ocurre también a una olla, que produce poca ebullición y emite menos espuma cuando el aire está templando por el fuego en el agua. Produce una temperatura suave como una olla puesta al fuego lento para caliente suavemente. Cuando el sol asciende, forma un fuego arde con fuerza de lo alto del cielo. Entonces el aire está seco y árido por el calor del sol, y el propio fuego del sol toca el fuego del trueno. Inciso 10. Trueno. El trueno hay un fuego de justicia, frío y ardor, pero cuando el fuego del sol toca el trueno y este se estremece un poco y produce algunos relámpagos de la intensidad. Inciso 11. Rayo. El relámpago murmura suavemente, entonces se detiene como el hombre que una vez movido a la ira no la lleva al término, sino que la frena y la controla. A veces el fuego del trueno se estremece por el excesivo ardor del sol que lo lleva a gran conmoción. Resulta que las lanzas violentas y peligrosos rayos que exaltan su fuerza su voz como el hombre que movido fuertemente por la ira lleva a cabo acciones peligrosas. También en ocasiones el fuego superior del trueno toca por el fuego del sol, hace que el frío que hay en el trueno que se reúne en un solo lugar, de la misma manera que el agua se congela en una gota. Y aquel frío lleva la granizo de las nubes lo reciben y en el espacio lo lanzan hacia la tierra. Inciso 12. Granizo. El granizo es pues como el ojo del trueno, pero cuando el sol desciende y el invierno no transmite su fuego en alto del cielo, y además más intensamente debajo de la tierra que sobre ella, y entonces no hay nada de alto en lo alto del cielo. Inciso 13. Nieve. Así las aguas que están en las partes superiores a la causa del frío ser como si fuera polvo y producen una nieve. Inciso 14. Lluvia. Depende de cuando las aguas están templadas gracias al calor producen lluvia, y cuando el sol no muestra frío ni excesivo el calor emite una lluvia suave. Cuando el hombre que está feliz derrama lágrimas de felicidad. Inciso 15. Vientos. Cuando los vientos calientes que se juntan en el firmamento debajo del sol y encima del sol lo contienen como contienen al todo el hombre y los circundan como un palio. El viento oriental abraza el aire y esparce el rocío suavecito sobre las tierras secas, y el viento occidental se mezcla con las aguas fluyentes para sostener las aguas y que no se precipiten. El viento austral tiene a su cargo el fuego y lo controla para que no se entienda por todo. Por su parte, el viento septentrional contiene las tinieblas interiores para que no se ceda lo suyo. Estos cuatro vientos son las alas del poder de Dios, que cuando se muestran a la vez mezclan todos los elementos y servirán a golpear el mar y se sacarán todas las aguas. Inciso 16. Día de juicio. Ahora los vientos están encerrados bajo la llave de la majestad de Dios, mientras que los elementos mantengan su ponderación y no se pondrá algún peligro para el hombre salvo al día del fin de los tiempos, porque entonces todo será purificado y después los vientos traerán su canto en armonía. No hay ninguna criatura que existe en una sola propiedad sin tener más. Inciso 17. La nada. La nada no tiene cualidad alguna en que pasas eso no es nada, por lo que igual también las otras criaturas que por propia voluntad se unen a la nada pierden sus cualidades que concierten en nada. Inciso 18. Firmamento y vientos. El firmamento contiene el fuego y el sol y la luna y las estrellas, y los vientos se atraen a través de ellos, adquieren consistencia gracias a sus cualidades de fuerza para no dispararse, de la misma manera que el alma sujeta todo el cuerpo del hombre. Así también los vientos contienen todo el firmamento para que no se deshaga y son visibles, como también el alma son invisibles, como también el alma lo que es porque produce un diseño secreto de Dios, y lo mismo que una casa no puede estar en piedras y sus piedras angulares, así tampoco el firmamento de la tierra, ni al abismo ni al mundo entero, con todos compuestos, insistir sin estos vientos, porque todo está compuesto y retenido, y por ello toda la tierra se incendiaría.
y rompería si no existieran otros vientos, y como también el hombre se deshacería si no tuviera huesos. El viento principal del oriente retiene toda la región oriental del viento principal del occidente, toda la región occidental, el viento principal austral, toda la región austral, y el viento principal septentrional, toda la región septentrional. Inciso 19. Vientos continentales. Cada uno de estos vientos principales tienen otros dos vientos más débiles juntos así como dos brazos sobre las que a veces se delegan partes de sus fuerzas. Estos vientos más débiles tienen una naturaleza para que sus respectivos vientos principales, de modo de que cada viento inferior imite a su viento principal como que si fuese su cabeza, aunque tuviera mucha fuerza, pero tienen la misma vía que su viento principal, igual que las dos orejas tienen la misma vía de la audición en la cabeza. Y cuando se produce como por un orden divina, reciben el soplo de la fuerza de sus vientos principales, entonces están en la inquietud y le producen lamentos y grandes flagrantes condiciones del peligro, como cuando los malos humores producen en el hombre peligros y inquietudes los llevan a la enfermedad. Bueno, desde el comienzo del mundo los vientos principales nunca se habían agitado con todas sus fuerzas y no lo harán hasta el último día. Y cuando entonces muestran sus fuerzas y lancen plenamente su soplo como sus fuerzas, la colonización se separará las nubes y las patas superiores del firmamento. Se estremecerán y deshaciéndose como se deshace el cuerpo del hombre, y todo tuviste si viene abajo cuando el alma se librará así de su cuerpo. El viento oriental tiene dos alas, en las que atraen hacia todo el torbe, de modo que una de las alas se contiene en el curso del sol desde la parte superior de la circunferencia, y la otra ala va al encuentro del sol, de modo que sea obstáculo y no pasa más allá. Y este viento humedece todo y hace germinar todas las semillas. El viento occidental posee una especie de boca para disparar todas las aguas y para esparcirlas, de modo que divide las aguas y las esparce en sus lugares correspondientes para que ninguna de las aguas suba sobre la otra, sino que avance en su justa dirección. Porque tiene que potestad sobre el aire que porta las aguas. Este viento ataca todas las zonas verdes y todo lo que está junto a él. El viento austral tiene una especie de barra de hierro que con tres ramos en su parte superior y en la aguda en su parte inferior. Casi tiene la fuerza del acero y contiene el abismo y el firmamento. Pues la misma manera que el acero produce, toma y todos los objetos del bronce y el corazón conforta al hombre, así también la fuerza de este viento contiene el promedio de la velocidad de la región meridional para que no se desmorone. Tiene por encima tres tipos de fuerza, así que como tres ramas, una templa del calor del sol oriente, con otra la disminuye el alto del sol en la zona meridional, y con la tercera enfría el calor del occidente, de modo que no se altera los límites de los rayos. Por el otro lado del bálculo del agudo de su parte inferior, porque su parte está fija en el abismo para que el frío y la humedad no asciendan más de lo debido del abismo. Este viento hace que todo el madure de modo que acelere el crecimiento de las hojas, de los bosques, la germinación de las semillas y las mieses, los frutos y la maduración del vino y los restantes frutos de la tierra. Por su parte el viento septentrional tiene cuatro columnas que tienen todo el firmamento y todo el abismo. Cuando atraen a estas columnas hacia arriba, el firmamento se mezcla con el abismo, y estas cuatro columnas tienen cuatro elementos que se aglutinan y mezclan en esta zona septentrional. Y en esta, por así decir, fijan las columnas para que no se caigan. El último día, cuando este viento mueva con fuerza sus columnas, el firmamento se desdoblará porque se despliegan las páginas de los libros. Por los demás, este viento es gélido a través del frío, y con su gelidez todo lo sujeta, al mismo tiempo lo retiene para que no se deshaga. Inciso 20. Sol. El sol, como que se ha dicho antes, está colocado en la punta del cielo y casi sin medio del firmamento. El del fuego del aire contiene con su fuego todo el apoyo y los cimientos del firmamento, y como el aire contiene los astros de las estrellas para que no caigan y se separan, del mismo modo que la tierra sustenta todas las criaturas que sobre ella existen, también el sol fortalece el éter, y en efecto cuando el sol está fijo en lo alto del firmamento, su fuego se entra con el éter y él sirve como un esclavo en el esclavo. El sol robustece todo el firmamento y esparce por toda la tierra su esplendor, con el que la tierra produce el verdor y las flores. Entonces las días son largos porque el sol corre el alto del firmamento de los veranos. Cuando el sol desciende hacia la tierra, el frío de la tierra sube al encuentro desde el agua y saca toda la verde. Y puesto que el sol se ha inclinado hasta la tierra, los días son breves y el invierno además el calor del sol, el invierno es mayor debajo de la tierra que encima de la tierra, pues si entonces hicieran tanto frío debajo de la tierra como encima de la tierra, o si el verano hiciera tanto el calor debajo de la tierra como encima de la tierra,
toda la tierra se deshacería por exceso de calor. Cuando va a llegar el invierno, del agua enciende una tempestad y la luz del sol se oscurece, por lo que los días serán oscuros. Y cuando se acerca el verano, los temporales que caen debajo de la tierra, porque los días a menudo son bellos y felices, porque se acerca su verano. El sol permanece íntegro y entero en su recorrido y no desfallece, y proyecta su luz hacia la luna. Cuando ésta se acerca a él, como el macho introduce la semilla a su semilla en la hembra. Inciso 21. La luna. La luna es el fuego y así está fija del aire, y en él tiene su habitáculo, y en el área se siente hacia gracias a ella. Después desaparece para colocarse bajo del sol, y desde este se extiende como una circunferencia y que arrastra la luna hasta el sol como el imán atrae y el hierro, y el sol la enciende. Pero el resto de los planetas, estrellas y áreas y las demás lumbreras que están cerca de la luna arden junto a ella y también ayudan a que encienda, y que después se encienda gracias lentamente su plenitud, como una pila, como una casa encienda que empieza a arder poco a poco, que se encienda por completo. Por mientras la luna en completo crecimiento del sol sustenta las partes superiores del firmamento, que no deja en ningún lugar. El sol lleva consigo el día porque la parte superior del firmamento es lúcida, y la luna lleva la noche porque la tierra está en las tinieblas. Pero después de que se contempla la luna, igual que le sucede a la mujer embarazada, emite su luz y le lleva a las estrellas que así brillan más. Inciso 22. Rocío. Entonces se cuesta el mismo calor, las estrellas calientan el aire y lo adensa en el aire calentado, emite toda la tierra su sudor, y el rocío la fecunda, por lo cual la tierra genera sus frutos cuando se le derrama en rocío. Así, mientras la luna mengua porque pasa su luz a las estrellas, y mientras crece encendida por el sol hasta alcanzar su plenitud, las estrellas pasan poco a poco la luz y el calor que reciben de la luna para calentar, que confortan el aire, que derrama desde arriba el sudor para fecundar la tierra, de suerte que cuando la luna está llena de nuevo, las estrellas se han vaciado para recibir otra vez la luna y el calor, y cuando la luna está vacía, las estrellas están llenas para confortar el aire, la tierra, y cuando las estrellas fallecen, la luna se completa de nuevo. Inciso 23. Purga el aire. Cuando la estrella aparece en la noche, a veces se ven volar en el aire esferas del fuego con saetas del fuego, y es que las estrellas envían su calor al aire para confortarlo, y su calor fructifican. Por eso también pueden verse descubiertas a menudo con se purga con el fuego y el calor de las estrellas, de suerte que a veces de él ciertas inmunidades casi siempre son como heces. Inciso 24. Filamentos del aire. De la misma manera que el invierno y el verano se separan para que de ese modo se marche del verano llegue el invierno, como cuando se va el invierno llega el verano, cuando vuela el aire, se trata de acumulación de una especie de blancura forma de hilos que cae en la tierra cuando el aire se purifica al chocar con las dos estaciones. Verano y invierno encuentran una otra con otra. Inciso 25. Eclipse. En ocasiones se ve un eclipse lunar para que los elementos de la tempestad chocan entre sí como que si tuvieran un conflicto entre ellos. Pero la luna entonces no se extingue ni desaparece, sino que las temperaturas lo ocurren durante un tiempo. Tanta es la fuerza de la luna que supera estas temperaturas de nuevo y emite su resplandor, porque la fuerza de la luna es mayor de la fuerza de esas tempestades. Inciso 26. 5 planetas. Hay también otros 5 planetas que tienen su luz a causa del fuego y del exterior. Son fuerzas del firmamento. Sus recorridos es el firmamento que tiene tanta altura que con profundidad y brillan así donde el sol no llega con sus rayos, donde casi no muestra el esplendor de su fuerza. Allí donde está corre y sirve en el círculo del sol, retiene la velocidad de este y le limita su fuego, de modo que a causa de los planetas del sol no envía tanto ardor de su fuego como lo haría si no se lo impidieran. De la misma manera que los cinco sentidos del hombre dominan su cuerpo, como su olfato, así también los 5 planetas contienen al sol su ornato. Inciso 27. Retraso de los firmamentos. El firmamento gira a su velocidad propia y el sol y el resto de los planetas contra él corren el cuadro poco a poco, y él van retardando su velocidad, porque si él al retrasar el firmamento no tuviera superficie, o si corriera con los restantes planetas la misma velocidad que gira el firmamento, de todo colisionaría, el firmamento se destruiría por completo. Puede decir que el firmamento estuviera inmóvil y no girara, entonces eso estaría sobre la tierra si la noche está a lo largo de casi todo el verano, y estaría bajo la tierra sin un día durante casi todo el invierno. Sin embargo, el firmamento gira mientras se encuentra con el sol, y el sol con el firmamento, así que se hace sólido y establece más rápido el calor del sol
recorrer el firmamento, atraviesa el fuego al espacio sobre él. Antes de la caída de Adán, el firmamento era inmóvil y no giraba, y comenzó a moverse y girar después de su caída, pero después del día final permanecerá estable como lo fue su primera creación. Antes de la caída de Adán, ahora también girará para tomar fuerza y consistencia a partir del sol y la luna y las estrellas, ya que casi permanecen inmóviles y los elementos se purgan y se convierten a veces en las nubes negras llenas de agua que vemos. O cuando se pone en el agua con una olla junto al fuego que hirve para el calor, tira la espuma y se purga. Inciso 28. Sonidos de firmamentos. En su giro el firmamento produce sonidos admirables que no podemos oír debido a su excesiva altitud y altura. Como el monido y el carro producen sus sonidos al moverse, pero finalmente están a tanta altura y a tanta distancia de la tierra para que los hombres y los animales de la tierra no mueran. En efecto, los hombres y los animales morirían a causa del fuego, los vientos, el agua, las nubes, si el firmamento estuviera cerca de ellos. Del mismo modo que el cuerpo y el alma existiese a la vez, se fortalecen entre sí. Así también, igual del firmamento y los planetas que se ayudan mutuamente, se fortalecen al igual que el alma vivifica el cuerpo y le da validez. Así el sol la mutuamente y se fortalece igual. Igual que el alma vivifica el cuerpo y la solarice, así el sol y la luna y los restantes planetas ayudan al firmamento con su fuego y los fortalecen, pues entonces como la cabeza del hombre, el sol, la luna y las estrellas como los ojos, el aire como el oído, los vientos como el olfato, el rocío como el gusto, los confines del mundo como los brazos y el tacto, y el resto de las criaturas que existen en el mundo son como el vientre del firmamento. La tierra, por supuesto, es como el corazón, porque de misma manera que el corazón sustenta las partes inferiores. Y en superior del cuerpo, así también las tierra árida abarca las aguas que fluyen sobre ella, y el obstáculo por las aguas que existen debajo de ella no surjan hacia el lado contrario. Inciso 29. Caída de Lucifer y creación del firmamento. El abismo es como los pies o los pasos del hombre. Cuando el diablo, que había querido tener el poder de reinar, pero no pudo crear ni hacer criatura alguna, cayó del cielo, y Dios creó al punto firmamento para que el diablo viese cuántas cosas y qué de qué tipo podía ser Dios hacer y crear. También entonces puso el firmamento, el sol y la luna y las estrellas para que el diablo supiera y advirtiera de ellas cuántas bellezas y esplendor había perdido. Inciso 30. Las estrellas. Las estrellas no son todas del mismo tamaño ni del mismo brillo. Algunas son mayores, otras son menores, y otras brillan menos, más, y otras brillan menos, y otras menos. El sol retiene el firmamento en su parte superior para que no asciendan hacia arriba más de lo debido, y por debajo lo retiene el aire de la tierra, que contiene la tierra, las nubes, de modo que no será su límite por debajo, y así está delimitada por encima y por debajo para que no pueda ser su directa configuración, ya que es de una extensión enorme. Inciso 31. Las 12 signos y los planetas. El firmamento está conducido en su curso por 7 planetas que les sirven 12 signos como que si fuesen esclavos. Cuando se llega al signo del Capricornio, los 2 planetas lo habían acompañado hasta el signo de Sagitario, que hacen casi una anuencia, y vuelven arriba a su recorrido anterior y exhortan al sol a seguir su anterior ascenso, y este llega al signo del Capricornio porque intenta ascender hacia arriba. Estos 12 signos no sonarán en sus nombres, salvo porque los restantes 5 planetas, según su obligación, empujan al sol cuando ascienden en verano, o lo recogen en el invierno porque desciende y así les sirven. Cuando el sol llega al signo del Capricornio, los otros 3 planetas avanzan bajo él y poco a poco lo elevan hacia arriba hasta el signo del Acuario. Cuando el sol empieza a elevarse a este signo, calienta la profundidad de la tierra y las aguas que están bajo de ella, y por eso las aguas que hayan bajado de la tierra son más calientes en el invierno que en el verano. Y este signo del Acuario, el planeta que siempre recibe su fuego del sol, es decir, que el signo del Cáncer está bajo del sol, y también otros planetas llegan a más hacia atrás y acompañan al sol hasta el signo del Piscis. Cuando el sol llega a este signo, se encuentra en medio de las aguas, para así decir, los peces que habían escondido antes en el frío se lanzan de la fecundación. Otro planeta que está a la derecha del sol es el signo del Cáncer. Se encuentra aquí en sol y ahora está arriba el signo del Aries. Así como el sol llega al signo del Aries, se encuentra con los 2 planetas que él estaba debajo. Lo reciben y ascienden con él lentamente y van por delante como un carnero con sus cuernos. Pero cuando suben más alto, casi
hasta el signo del Tauro. Estos dos planetas se quedan aquí y vienen otros dos en el encuentro del Sol. Son difíciles de ver y raras veces se muestran, salvo que sean signos de algún suceso milagroso. Esto empuja al Sol con mucha potencia, como el toro que golpea fuertemente con sus cuernos y llevan al Sol hasta lo alto del modo que cuando llegan al signo de Géminis, uno de los planetas que se coloca a un lado y el otro al otro lado, separándose hasta que se llegan a su máxima altura. Entonces llega el signo del Cáncer, cuando el Sol debe para descender el planeta que va a su derecha, lo adelanta un poco y se encuentra el otro planeta que está debajo del Sol. Y este planeta que existe es el planeta que se acerca de su nuevo se mueve un poco hacia atrás, pero sigue siendo por el otro planeta. Y de nuevo retrocede y de nuevo es perseguido, y así durante un tiempo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, avanzando como un cangrejo, hasta que lleva al Sol hasta su denso el planeta que está a la izquierda del Sol. Se queda ahí y estos todos los acompañan sosteniéndolo en su descenso para que no corra demasiado mientras va. Así lo conduce hasta el signo de Leo. Aquí los planetas que estaban en el signo de Aries se encuentran con el Sol murmurando y por lo bajo, y el Sol como girando por la dificultad de su regreso produce una gran calor. Resulta que suenan relámpagos y truenos porque se vuelven a su denso con dificultad. Cuando llegan al signo del Virgo, se muestran con los dos planetas que le habían ido encuentro en el signo de Tauro. Entonces avanzan con más ternura y suavidad, ya que su calor crudece se imita, mientras que la Tierra ya no puede producir ningún fruto, sino que casi disfruta de los maduros. Cuando llegan, y estos dos planetas avanzan hasta el signo de Libra, donde la Aries y el Verdor está como una balanza, ya que la Aries se aproxima al Verdor se retira. Y aquí cuando uno de los planetas se colocan a cada uno del Sol, se aparenta eso como siendo en el signo de Géminis, conduciendo al Sol hasta el signo de Escorpio. Allí se queda uno de los dos, pero se encuentran con el otro planeta, que aquel que estaba por debajo del signo del Cáncer también también el planeta que se encontró aquí con él y que avanza por delante hacia atrás y permanece todavía con el Sol, y así se mueven los dos con él. El signo del Escorpión, todos los reptiles buscan los escondrijos donde poder pasar el invierno. Los mencionados dos planetas avanzan con el Sol hasta que el signo del Sagitario, y allí se quedan. El signo del Sagitario, ningún planeta se desplaza con el Sol como antes se movía con él, sino que permanecía avanzar por sí mismo en su vida y cualidad. Cuidado, porque ya estaba en su descenso inferior, como la barca que baja por el río y a veces se deja llevar suavemente detrás de remos sin utilizarlos durante algún tiempo. Y ya que el Sol está descendiendo, su calor se denota sobre todo bajo la tierra y las aguas de las tierras. Además, los dos planetas se acompañan en el Sol hasta el signo del Sagitario y se levantan entonces hacia las nubes con su ardor caliente y además de habitual. De no levantar entonces hacia las nubes con su ardor caliente el aire más de lo habitual. De no ser así, todo existe de la Tierra parecía, y de esta manera están en servicio del Sol hasta el signo del Capricornio, donde la Tierra planta y impulsa y ayudan al Sol para que sienda hasta el recorrido anterior, como que se explicó antes. El Sol es como el gorro del firmamento. Está presente en todo el firmamento. Es visible. La tierra y las aguas distribuyen su calor, pero no a todos del mismo modo. El efecto es muy intenso en la mitad de la fuerza, donde tierra es muy fuerte a causa del Sol. Esto está en parte tanto de los frutos como de los animales. Es más fuerte en las otras zonas, así como el Sol se esparce tierras lejanas en el denso hacia las dos regiones. La tierra, los frutos, la tierra, los animales están allí, son más débiles que el encuadros de la tierra, pues el vino necesita mucho calor y crece en el calor, y es fuerte en la tierra, de donde hace mucho calor del Sol. El trigo también necesita calor y frío, allí donde hay calor del Sol también frío abunda el trigo. Inciso 32. Diversidad de frutos. Hay unas tierras cálidas, otras frías, otras templadas según su temperatura. Así son los hombres, los animales, los frutos y la tierra. Aunque todos tengan el mismo origen, en unos sitios tienen más fuerza que otros, según la fuerza del Sol. Inciso 33. Firmeza del firmamento. El firmamento está también alimentado por estrellas, para que no se expanda, como el hombre que esté sustentado por sus venas, para que no se disloque ni desmiembre. Y del mismo modo que las venas recorren todo el cuerpo, no del campo del hombre, de pie a cabeza, también las estrellas recorren el firmamento. Y lo mismo que si alguien se mueve, las venas hacen
hace que las venas se muevan, suban y palpiten. Así también el fuego resplandece las estrellas y hace que se muevan, imitan terminas centellas y saltos lanzamientos. Así son las estrellas comunes y hacen entre sí como resulta según son las obras de los hombres. Pero los planetas no se mueven así siempre de distinta manera, sino según lo que reciban del Sol. Y la luna que para que designe los signos mayores desde el lugar en lo que estaba colocado una estrella. Recorren hacia arriba todo el firmamento de la misma manera. En que una venta que sube desde el pie hasta la cabeza de las estrellas aportan el calor y esplendor a todo el firmamento. Como las venas atraviesan el hígado del hombre y le proporcionan sangre y calor, así están puestas como todo el firmamento, tanto en lo que veamos de día a día como que distinguen de noche. Las estrellas quedan tapadas por el mayor brillo del sol, en que atrae al día, de modo que no pueden verse de día, ya que el esplendor del sol es mayor que el suyo. Igual que cuando se nombran príncipes, enmudecen los plebeyos, pero cuando los príncipes retroceden, los plebeyos avanzan. En otro caso, las estrellas se veían tanto de día como de noche. Inciso 34. Significado de las estrellas. Muchas veces las estrellas muestran numerosos signos. Según los hombres se comportan en sus sombras, pero todos los signos no muestran el futuro ni los pensamientos de los hombres, sino solamente lo que el hombre hace con su voluntad ostensible, de voz o de obra, porque al aire recibe entre sensaciones y se lo transmite a las estrellas, que al punto se muestran las obras de los hombres. Dios creó las estrellas al servicio de los hombres para que les diera luz y les sirviera de ayuda, y por eso das cuenta de sus acciones, como el esclavo que hace dente y la voluntad y la obra de su amo. Y así lo mismo del alma del cuerpo, el alma del cuerpo del hombre, primero luce y después lanza el trabajo. Así el hombre ya está en el proceso de ejecutarlas. Inciso 35. Signos de los planetas. Pero el Sol, la Luna y el resto de los planetas no tienen muestra de las acciones de los hombres, sino rara vez es cuando se muestran algo que se trata de un asunto de gran envergadura, de la cosa pública, pero el planeta mayor al que llaman el ojo, el que está más cercano por encima de la luna, al que llaman el pobre, están colocados en lo profundo del firmamento como dos clavos, y no son visibles en los hombres, salvo a veces cuando las nubes son débiles y que aparecen en las nubes un fulgor procedente de aquellos cuando presagian que aquel van a suceder. A veces se muestran algunos signos del Sol. Esto ocurre porque estos dos planetas se acercan al Sol y produce estos signos en él. Cuando algún hecho milagroso va a producir estos planetas no aparecen del todo, sin se podrán ver por el completo, sino ante el día del juicio. Entonces derraman su mayor esplendor desde lo más alto hasta la tierra. A través de ellos los hombres sabios entenderán que se acercan al día del juicio. El planeta al que llama la pupila, que está detrás del mayor monstruo y produjo el diluvio, este planeta no se ve como una estrella, sino que dispara una especie de flecha que a veces tiene un brillo pálido como le requiere y mostrarán algo. El planeta que está detrás del segundo y aquel que llaman el rico mostrarán que Cristo luchará contra el diablo, pero ahora no se le ve como una estrella, sino como un brillo del cielo, y da cuenta de milagros futuros. Cuando el sol muestra muerte, un cambio de color fuera de lo normal presagia algo que va a ocurrir en el mundo. Inciso 36. Aurora. Que el sol tenga color rojizo cuando surge la mañana se debe al frío y la humedad del aire, ya que la humedad y el frío que hay entonces se refiere al rojez de los ojos de los hombres. Del mismo modo que la tarde, cuando es rojez el atardecer, se sabe el frío del aire, ya que el sol desciende hacia el océano del lucero, tarde al que llaman el compañero. Es una especie de amigo íntimo del secreto del sol. Siempre sería ella el vino, unas veces más y otras menos. Después surge el planeta llamado el pobre y muestra sus señales como se predijo antes. Se produce escaso incluso en abundancia siempre de la tierra. Inciso 37. Significado de la luna. Cuando se producen algunos signos, la luna también los hace. Estos son dos planetas colocados como clavos de la profundidad del firmamento que cuando se acercan al sol muestran contentos y agitan la luna, encendiéndola y cubriéndola. La luna recibe en sí alrededor de las brisas inútiles y el calor del aire puro, la estabilidad de la brisa inútil y los peligros de las tempestades del aire fuerte, que todo el verdor y el aire que hace brotar los frutos.
El aire que seca y trae la escasez, que es el invierno y todo lo de una, así como el hombre que llena el vino, otra para guardarlo y beberlo después. Todo esto lo guarda la luna en sí cuando crece y lo desecha como lo decrece. Por algunos días son buenos y otros malos, son unos inútiles y útiles y otros inútiles. Unos fuertes y otros débiles, otros bellos, otros fértiles, otros secos y otros acaban en escasez de frutos. Y como la luna tiene estos cambios, así también la humedad del hombre tiene turnos y cambios en el dolor, el trabajo y la sabiduría y la prosperidad. Las humedades del hombre no pueden ser determinadas según el sol, pues el sol las tembla, ya que permanecen estables en el solo estado, sin crecer ni decrecer. Tampoco han de evaluar según las estrellas, ya que no obran para sí mismas, sino por la luna, ni tampoco según las estaciones del año, ya que estas se anteparan por la luna. Ninguno la brisa del aire, ni la lluvia o la segunda sequedad del invierno o el verano, ya que estas cosas ocurren por la luna. En efecto, todo se regula según la luna, que es la madre de toda la división temporal, y lo mismo que los siglos se encuentran a partir de la madre. Así la división del tiempo se computa a partir de la luna. El aire y las estrellas a veces también reciben obras de los hombres según en ellas. Se expanden, se contraen y producen brisas según el juicio divino, y cuando se levantan entonces la luna se mueve, y los días de la luna serán puros y claros o tempestuosos, según las obras de los hombres. Así la luna se le ve oprimida por multitud de peligros y tempestades, lo mismo que una madre padece grandes peligros y penurias en el parto de sus hijos. Por eso la luna tiene épocas sanas y insanas, maduras y inmaduras. Pues si el hombre hiciera como esta y puesto como entonces también todas las estaciones, las brisas serían iguales. Es decir, la primavera como la pasada primavera, y el verano como el verano anterior, y así los demás. Pero cuando el hombre se salta el temor y el amor a Dios con su desobediencia, todos los elementos de estaciones se saltan sus propias normas, los mismos que los órganos de los hombres. El hombre, que cuando el hombre se cede, la viscera se la sigue, y cuando las malas acciones, la tragedia, la justicia y el sol y la luna se agravan y se obnubilan, y por eso ese comportamiento produce tempestad y lluvias y sequías. Pues el estómago y la vejiga del hombre reciben todos los nutrientes del cuerpo y necesita. Cuando estos dos órganos reciben comida y bebida, exceso producen en todo el cuerpo tempestad de malos humores, y así también los elementos actúan en la medida que lo que hace el hombre. El hombre planta su semilla en un clima templado de frío y calor, y esta se convierte en fruto. ¿Quién sería tan necio para plantar en su semilla el excesivo calor del verano o el frío del invierno? Pues sin duda la semilla parecería y no brotaría. Inciso 38. Tiempo de procrear. Así el hombre les ocurre que no tiene en cuenta el tiempo oportuno de su edad ni el tiempo de la luna. Quiere procrear siempre según su voluntad, y por eso lo que nace padece muchos dolores corporales. Sin embargo, por muy defectuoso que sea su cuerpo, Dios recoge para sí sus tesoros. Por eso el hombre debe impresionar la época de madurez de su cuerpo y busca las fases correctas de la luna con el mismo afán con el que ofrece sus oraciones puras. De su parte, procrea su prole en el momento en que sus hijos no parezcan muy defectos, y no le pase como aquel hombre que en voraz se dé la comida y no busca el momento correcto para comer, sino que ser por el que asigna momentos adecuados a la comida, así caerá en la elaboración, y así debe ser el hombre, y debe buscar el momento justo para la procreación. Que el hombre no se acerque a la mujer mientras esta es una niña, sino cuando sea una mujer jovencita, porque entonces está dura, y antes de que le salga la barba no toque a la mujer, ya que cuando el hombre tiene barba es cuando está maduro, pero cuando es probable, pues el hombre que es voraz y libertino se convierte a menudo en leproso y retorcido. En cambio, el que contiene comida y bebida tendrá buena sangre y cuerpo sano, así también pasa también su destello del libido y el sobreflujo de su cuerpo. Cuando llega el momento de la procreación, pierde su semen porque ya lo han gastado, pero quieren derramar correctamente su semen, en lugar de da lugar a un fértil descendencia. Inciso 38. Los elementos. Los elementos deben cada una de las cualidades del hombre cuando el hombre atrae hacia sí, ya que el hombre está con ellos y en ellos el hombre.
Según esto, inunda la sangre del hombre, por lo que también se está escrito en el cielo y la tierra lloran por el hombre, puesto que las guerras sin tregua a menudo a los elementos por las tensiones de los hombres, como un hombre que tuviese una red en la mano y lo moviese. Así el hombre sacude los elementos, porque los elementos imitan sus brisas según las acciones de los hombres. Inciso 40. Efecto de la luna. Las fases de la luna no dominan la naturaleza del hombre, como que si la luna fuese su dios, o como que si fuese el hombre recibiera de ella alguna poder sobre la naturaleza, o como que si la luna aportara a la matara o constituyese alguna naturaleza del hombre. Pero la luna está presente en el gusto aurero de cada una de las acciones de su vida, y así la sangre de los humores que están en el hombre se mueve después del movimiento de la luna. Es decir, que se mueva el aire para que produzca buen tiempo o tempestad, y según la sangre los humores indunden al hombre. La humildad del hombre se adapta en su comportamiento a esta naturaleza. Cuando las penas se hinchan de ira, violencia de santino, descaro o por paquetes, tristeza, enfermedad del cuerpo o cambio de suerte de la vorágine de las costumbres humanas, así también la humildad del hombre toma ese sabor en su naturaleza, como cada alimento cocina tiene su sabor según el tipo de alimento. No obstante, como se ha dicho, el Espíritu Santo penetra toda la naturaleza del hombre, ya sean en los profetas, en los sabios, en los buenos y en los rectos, atrayéndose en toda buena elección, así como el suelo con las tempestades los traspasa e ilustra, y el soplo del fuego del Espíritu Santo supera la naturaleza mundable del hombre, como está escrito: no todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Así no peca, así como los alimentos viles, como el mejor gusto, gracias a las especies y pierde su mal sabor, así el fuego del Espíritu Santo hace lo mejor para la naturaleza del hombre, que mostrará su concesión, y así lo hace otro hombre en su naturaleza, porque se ata a los celestes, supera la otredad, por lo que todas las cosas gozan en Dios tras burlar a los antiguos serpientes. Por demás, porque se dice antes del resto de las estrellas menores muestran diferentes obras de los hombres comunes, cuando hay serenidad de las nubes, de suerte que no hay movida de los vientos, ni de tempestad, ni de las lluvias. En el aire las estrellas se muestran en su claridad, si alguna nube encubre todas las estrellas, si hay allá en movimiento de aire, de modo que no pueden verse, permanecen toda la noche igual, incluso durante la segunda y la tercera noche, se muestran de algún portento, y si esa nube solo tapa las estrellas, es una parte donde no se puede ver. Si luego se aparta rápidamente, se presagi, y nada, aunque no haya ningún movimiento en el aire. Inciso 41. Los planetas por su naturaleza no significan nada. En virtud de la naturaleza de los planetas, estos indicos no producen en ellos ni las estrellas ni las nubes, sino con el permiso de la voluntad y la decisión con que Dios haya querido demostrar a los hombres sus acciones, como una moneda muestra la infigie de su dueño. Inciso 42. Propiedades del fuego. Así pues, cuando Dios creó el mundo, lo fortaleció de 4 elementos, al saber fuego del aire y tierra, agua y tierra. Y como antes se dijo, el fuego es que está a lo alto del firmamento, y los elementos tienen 5 propiedades: ardor, frigidez, humedad, aire y movimiento, del mismo modo que el hombre consta de 5 sentidos. El fuego arde, pero la gelidez le impide que su ardor se extienda por encima de lo debido. El agua lo aporta humedad para encender su soplo, se enciende con el aire y el movimiento de la puja para que luzca su llama. Inciso 43. Propiedades del aire. El aire tiene 4 propiedades: derramar el rocío, incitar todo verdor, ensalar el soplo que hace crecer las flores y extender el calor con el que todo madura. También el aire se dilata por las 4 partes del mundo. El aire es una inhalación que esparce humedad con el rocío a las plantas, que germinan para que tomen fuerza con su soplo hacia salir de las flores, y con su calor hacia todo madure. El aire que está cerca de la luna y las estrellas humedece los astros, así como el aire terrenal humedece la tierra y da vida y mueve los animales y racionales y sensibles según la naturaleza de estos. Se disminuye por ello, pero cuando estos animales mueren, el aire vuelve a su estado interior. Pero si aumentar y permanece igual que fue antes, el aire terrenal humedece la tierra, que hace que los árboles y las hierbas tomen fuerza, crezcan y se muevan. Cuando ellos no se debilitan,
ni crece cuando sale de ellos tras haber sido cortados o arrancados, sino que permanecen en el mismo estado que estaban antes. Inciso 44. Propiedades del alma. El alma es el hombre que viene del hombre, es del cielo al hombre, por obra de Dios. Le da vida y lo hace racional, y cuando abandona al hombre no muere, sino que se dirige a vivir eternamente, de la vida o padecer los tormentos de la muerte. Inciso 45. Las propiedades del agua. El agua tiene 15 propiedades: calor, aire, humedad, inundación, velocidad, fluidez. Da savia a los troncos de los árboles, sabor a los árboles frutales, verdor a las plantas, con su humedad moja todas las cosas. Sustenta a las aves, alimenta a los peces, aporta el calor, necesidad a las bestias. Tiene a los reptiles y con su espuma y el sustento de todo, del mismo modo que hay 10 mandamientos y 5 libros de Moisés, el Antiguo Testamento, todo lo cual lo destinó Dios para que fuera inteligencia para el espíritu. De una fuente viva manda agua que pueden lavar todas las impurezas. El agua es lábil. Toda criatura móvil da el hecho el incendio de toda la fuerza vital de la criatura. Inmóviles y mana por el calor del aire húmedo, porque si no tuviera calor sería a causa del frío. Fluye a causa del calor y mana a causa de la humedad del aire. Si el agua no tuviese este aire, no podría fluir en veloz por estas tres propiedades: calor, humedad y aire. Y no hay nada que le resista cuando se ha desbocado, proporcionando savia a los troncos. Con su aire hace que sean flexibles, y con su calidad, humedad del sabor a los árboles frutales, a cada especie el suyo. Las plantas poseen verdor a causa de la humedad y que fluye del agua, y las piedras se sudan por la misma humedad. Así las fuerzas del agua lo abarcan todo para que no se debilite, porque su humedad insulta en todas las cosas, que también sustentan las aves acuáticas con su calor y los peces que han nacido en ella, alimentándose, ya que viven gracias al aire que contiene. Las fibras que pueden permanecer en ella se hacen más fuertes gracias a su calor, y los reptiles pueden respirar gracias al favor del agua, y así pueden vivir de este modo en el agua que contiene y sostiene todo su poder. Inciso 47. La materia y la vivificación de las criaturas. Cuando en el principio sonó la palabra de Dios, y en conjunto las criaturas existían sin fuego y estaba frío, y el Espíritu de Dios, que es fuego y vida, se desplaza sobre las aguas. Este Espíritu inspiró a cada criatura la vida según las especies, y les encendió que infundándose y suflándoles su fuego, de modo que cada criatura tuviese vida y fuego según su especie. El verdor, la fuerza vital, es la obra de la palabra, pero no habría ningún verdor que no había de haberlo tenido, que el calor y el fuego, y cada criatura se disolvería y dividiría, parecería desconsolada si su espíritu no tuviese fortalecido con el fundamento de una vida inédita. Inciso 47. Inestabilidad del agua. Del mismo modo que el Espíritu Santo es fuego y la vida, dio al ser y a la vida a toda criatura, así que el agua es lábil, porque congrega y retiene y fortalece a otras criaturas, y resbaladiza y frágil. Vivifica y muchas cosas, y mortifica a otras. También tiene entre sí otras criaturas que no pueden nadar sobre ella, porque caería, y a esta vez se la mortifica, pero en su recorrido al fluir también viento y fuego. Inciso 48. Sol y sus aguas. Las aguas que casi están en el medio del sol, es porque así dicen cuando el sol está en medio del firmamento, es como su corazón tiene gran potencia y recorrido. Estas espesas calor del sol y son fuertes por el aire, pero no se atenúan por el fluir con el ímpetu, porque no fluyen, sino que se agitan con el viento. El sol a veces atrae el fuego que está en las aguas. Tempestad, lo de los vientos, a veces congrega las aguas en grandes olas, como la llama que incendia algo, y entonces el agua se eleva como el fuego que se yergue, y el agua sigue el fuego, y de este modo se alcanza como colinas y montes. Después, cuando secan y se calman, derraman sus semillas, que el sal echa de fuego y agua, del mismo modo que las plantas lanzan sus semillas cuando están maduras. Inciso 49. Sal. La sal está seca por el fuego, pero tiene el gusto de la humedad del agua. Inciso 50. Variedad de las aguas.
Las corrientes que fluyen de las grandes aguas de este y de las fuentes del sur de estas corrientes son saladas y tienen más fuego y más propiedades de las demás aguas. Los del mismo que el corazón tiene más fuerza que el resto del cuerpo. Eso sucede porque las grandes ríos que emanan tienen más fuerza que el resto de los ríos, ya que influyen sobre la arena sana puesta desde el principio y no sobre la que crearon o levantaron con su curso. El agua es casi como el cuerpo líquido de la tierra, y la tierra casi como el corazón del agua, ya que el agua la empapa y lo rodea como el cuerpo, y así el corazón y lo protege, también la sustenta el agua. La tierra sustenta al agua, lo mismo que el corazón sustenta al cuerpo. El agua es gran mar que rodea el mundo, es casi como la frontera de las aguas que están sobre el firmamento, en el extremo de las que bajan en el firmamento, porque la parte más allá de los están sobre el firmamento y las más lejanas de las que están por debajo se unen a su vez. Estas aguas se les oponen numerosas capas de firmamento que se unen entre sí como las hojas del libro, de modo que contienen flujos diversos e inundaciones de agua. Y lo mismo en el alma contiene razón, entendimiento, sabiduría y sensibilidad. Así también el firmamento tiene sustento los 4 elementos según su naturaleza. Y estas aguas permanecen en su curso incesantemente, tal como los que las compusieron, y regan sus escudos, es decir, la tierra, mientras derrama y esparce agua. Así es que a veces los esparcen sobre la tierra y otras veces se alzan sobre ella. De nuevo caen en forma de lluvia. De agua, vientos y aires dan firmeza al escudo terrestre para que no disuelvan y no caigan. La arena del mar, que al principio está puesta en el oriente, se ve tocada en ocasiones por los inalcanzables soplos de la tierra, y por eso hay especies y otras medicinas. En esta arena, si el hombre no pudiera tener, no se vería afectado por ninguna enfermedad, pues allí algunas piedras están arenadas y llegadas a salir a la luz. El hombre pudiera tenerlas, huiría de él enfermedades por exceso de impurezas, pero el agua es allí tan extensa y profunda que estas piedras no se pueden poseer. Inciso 51. Flujo del agua. Puesto que el oriente es grande, la profundidad de la arena de la costa del mar no fluye porque el mar siendo abundante se extiende en exceso. Por el contrario, el occidente, en el sur y en el norte, la profundidad de la arena de la costa no es tanta, porque en estos lugares produce el mar inundaciones grandes y extensas, como que se ha dicho antes, agitándose por el fuego de las tempestades, precipitándose en Onira, por lo cual arrastra muchas cosas sucias e inútiles, recoge los desechos de los hombres, ganado, aves y gusanos. Por eso los corrientes y los ríos desembocan en el mar en estos lugares no son tan buenos como los del mar oriental. Inciso 52. Diversidad de las aguas. Las fuerzas riachuelos de agua salada que emanan de agua de la región oriental y sur de diversas tierras son puros. Según el área y su pureza son algo verde, y cuanto estas aguas corren sobre la arena salpican son saludables y útiles. Se pueden beber y son buenas incluso para cocinar alimentos. Si alguien que está enfermo bebe con frecuencia en agua, recuperará su salud, y si hay que le quiten el humo, el hedor y la penumbre de los malos humores como un buen ungüento. Por el contrario, si tienen buena salud y la beben, pueden dañarlo ligeramente y causarle úlceras internas porque no encuentran nada para que pulgar. Las aguas sin sabor al sal de los ríos fuertes surjan y corren desde el oriente de la región oriental son puras y tienen un color claro que cuando están algo frías, tan frías o calientes en moderación, son útiles para cocinar, beber, amañarse y lavar. Estas aguas son agua áspera y fuertes. Las aguas saladas que fluyen desde el occidente son algo turbias como un remolino. Se puede cocinar con ellas porque el fuego se limpia algo. Al cocerlas son nocivas para beberlas sin hervir, puesto que traen penumbra y resto de cadáveres que están en el mar o sin dar. Si por necesidad de escasez de otras aguas no puede evitarse, o sea, las hay que hervirlas primero y beberlas después de enfriarlas. Los ríos, fuentes naturales del agua no salada que mandan y corren en el occidente, donde el sol se pone y pierde fuerza, tiene aguas claras y espesas que no completan frías ni calientes. Si el calor y el frío defectuosos, por eso son bastante útiles para el uso de los hombres, para que beber
lavar, bañar porque no están cocinadas por el sol, pero si la necesidad obliga a preparar un necesario con esta agua, debe cocerse con fuego fuerte y permitir que se enfríe después hasta que la templada puede usarse para cocinar porque se cuece fuertemente junto con la comida. Las aguas saladas que surgen del mar en la región del sur, ya sean ríos o fuentes, son blanquecinas y no muy puras. No valen para cocinar, sino ni para beber, son venenosas. Y en unos gusanos pequeños, venenosísimos y otros animales que también son algo ponzoñosos y se refugian en ellas para el calor del sol. Gracias al calor habitan tanto a gusto, rebrándose en el agua y reposando en ella. Al tener una naturaleza salina, pueden soportar el calor pero no el frío. Las aguas del río pueden naturales que carecen del sabor del sal y nacen de la región sur. Arden por el abundante calor sin corriente de separar de otras aguas. Difícilmente se liberan con su ardor porque han sido alcanzadas por fuegos, porque no extinguen y no porque surgen de ellos. Valdrían para cocinar, otros usos porque hierven, ya que el fuego los alcanza y cocido. Cuando llegan a los ríos, el agua fría y se mezcla con ella, corriendo al mismo tiempo, el oleaje se revuelve y produciendo alguna espuma y creando un color plateado. Son útiles para cocinar, beber, lavar y bañarse porque están libres de inmundicencias y de acidez como el agua que se purga en la olla por el calor del fuego. Sin embargo, vuelven grasas las caras de los hombres y ennegrecen su color. Las aguas saladas que nacen y fluyen al actual oriente de la región septentrional son novicias y producen fácilmente enfermedades a los hombres y a ganados, ya que la calidad de las aguas de allí no es saludable, porque aquella región existe una alternancia y de frío y calor, por eso no sirven para comer ni beber y apenas pueden tomarse para otros usos. Otras aguas no saladas que fluyen del norte junto al oriente son frías y útiles para que estén tocadas por el aire que sopla del oriente, que es sano porque es templado, ni muy frío ni muy caliente. Este aire sopla entre los montes que fueron colocados ahí desde el principio, casi como una pluma que llega de la tierra de los vivientes, por lo que bienes más salumbre y beneficioso que otros aires. De las aguas que ahí nacen surgen pequeños ríos y fuentes que son en apariencia puros pero algo turbios. El sabor de su agua es distinto, por lo que a veces sabe a vino o tienen otro sabor. Esta agua en ocasiones y viven la hidropesía y refrenan la parálisis si se la beben. Quienes padecen estos males, ya que la naturaleza de esta agua es capaz de resistir las naturaleza de otro, incluso de agua pura. También supera el prevalece sobre otras aguas que fluyen junto a ellas para la penetrante de su naturaleza. Sin embargo, no son útiles para beber, para comer o para bañarse, ni para lavar, porque rebajan el resto de las aguas. Las aguas saladas que surgen y fluyen en el centro de la zona septentrional son útiles tanto para los hombres como para el ganado, para beber, comer y otros usos de los hombres, porque se encuentran en un aire templado que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío. Cuando son bebidas, purgan al hombre que por dentro de malos humores. Los ríos, fuentes vivas y no saladas surgen de las fuentes no saladas y fluyen hacia el centro de esta región septentrional. Son puras y tienen un color cristalino mezclado con un color refuginoso. Son muy fríos y útiles porque estas aguas no son inmundas, pestilentes o venenosas, porque los cambios del sol no las afectan directamente. El sabor de sus aguas es adecuado y son provechosas para el hombre y para los demás. Son buenas para comer, beber, bañarse, lavar y además son útiles para algunas medicinas. Por su parte, las aguas saladas de las fuentes y ríos que llegan desde las esquinas septentrional es la parte occidental, está algo ennegrecidas, es decir, oscuras, no son muy puras y no sirven para comer ni beber porque son mortíferas. Y en la parte septentrional, junto al occidente,
yacen gusanos grandes y muy dañinos que el hombre no puede ver ni tocar sin morir. Estos gusanos se reúnen allí bebiendo y a veces vomitando esta agua. Es que su alimento. Estas aguas son peligrosas porque ahí tiene frío y calor. También por esto habitan allí los gusanos y porque son fríos pueden soportar el frío, pero ningún tipo de calor. Las aguas que son saladas y vienen de la parte septentrional junto al occidente son puras de color blanquecino. Estos blancuzcos no sirven para comer, beber ni para otros usos de los hombres, ni del ganado, porque apenas pueden digerirse, y los hombres se hinchan con ellas, porque son venenosas. Ulceran y los órganos internos. Las personas enfermas se debilitan aún más con ellas, y los sanos apenas pueden digerirlas. La naturaleza de las aguas parte septentrional tiene una más diversidad y multiplicidad en la parte oriental, austral o occidental, porque las zonas están completamente mezcladas y templadas por el calor del sol. Lo que no ocurre en la parte septentrional, ya que el sol no llega a estas zonas. Las aguas de pantano en cualquier zona de la tierra que estén son veneno casi todas, compuestos que contienen humedad nociva de la tierra. La espuma venenosa de los gusanos son muy malas para beber, sirven mal para otros usos, salvo para lavar. Si fuera necesario, quien quiera beberla a falta de otras aguas, que si hierva, le dejen fría y después la beba. En pan, los alimentos y las cervezas se cocinan con esta agua, se pueden tomar ya que están purgados por el fuego. Las aguas de pozos y fuentes que fluyen desde pantanos sean algo mejoradas que la del propio pantano, ya que se limpia de ciertas inmunicias. Esas aguas se pueden soportar, pero tampoco son ni muy provechosas ni muy buenas. Todas las aguas que son nocivas en su origen cuando nacen se producen tanto más en los más salubres, cuanto más lejos corren ya es su rango recorrido, pierden todo lo venenoso y nocivo que contienen, y con sus continuas vueltas lo desechan y purgan. El agua de los pozos que han sido excavados en la tierra, al estar inquieta, no tener movimiento fluido, es mejor y más suave para comer y beber, y más usos que el agua de las fuentes corrientes que fluyen. En comparación con una fuente de agua corriente, es como un suave ungüento, ya que como no fluye, se templa corrientemente con la suavidad del aire. Así pues, el agua que sale de las fuentes es espera, y con su aspereza resiste a los alimentos, de modo que apenas puede ablandarse, cocinarse en el fuego. Estar purgada y limpia tiene poca espuma, por eso limpia menos los alimentos y los alimentos limpian menos con ella que con otras aguas. En efecto, el agua de los manantiales es más ligera y pura que el agua de los ríos, porque se limpia la tierra y la arena y las piedras. Y cuando la mana influye así pura y beneficiosa para beber, ya es limpia y también es áspera y se le asocia un poco al vino por su fuerza, pero no sirve para comer o lavarse los ojos por su dureza. Las aguas de los ríos que fluyen sobre la tierra son densas porque están remezcladas con el sol y el aire, son algo impurmosas y no saludables, porque se mezclan con las distintas cualidades del aire de los elementos y por tanto se infiltran como humo, es decir, como vapor y nieblas que descienden de algunos montes inestables, y a veces también con el aire contaminando por penas, y por eso es malas que para beber y perjuician a los hombres, salvo a que se hiervan primero para purgarse de la mala espuma, y se las deja friar para beberles en caso de necesidad. Por necesidad también sirven para cocinar alimentos, porque en la cocción se purga y entonces se vuelven más finas y saben mejor. A veces un humo nocivo, una niebla peligrosa que desciende en montes inestables, así como un aire contaminado tóxico que ha tocado ciertas apenas enfrentando los elementos y se mezcla con las aguas de los ríos, los pozos y los manantiales. Las consecuencias es que aparecen en ellos un veneno pésimo que es casi una mortífera. Si los hombres o el resto de los animales beben, entonces esta agua es la causa de la muerte, lo deforma, los minos o se lo debilita. Por eso no hay que beberlas si no están cocidas, para que la espuma de la cocción
las debilite. Por eso no hay que beber. La cocción la saca su veneno. Si la necesidad obliga a algún día a beber, alguien beber estas aguas porque no tiene a mano otra, pues primero la deje enfriar y luego la beba, porque rara será que no haya en ella algún peligro o porque el aire procedente de las aves que en ella se lavan o por el mal mortífero de los cadáveres que arrastran. Por eso es necesario que no se utilice para uso humano sin cocerla antes. Cuando los ríos son pequeños, claros y puros, proceden de una especie de venas y otras aguas se purgan de unas emanaciones que mientras fluyen y sus buenos útiles para todo uso de las personas y animales. Las aguas lluvias son ásperas y sacan a los hombres de los enfermos, los endores, los malos humores y las patas putrefactas. Me perjuician un poco a los sanos, porque no encuentran en ellos nada que purgar. Estas aguas se almacenan en las cisternas, se suavizan y son buenas para los sanos y enfermos. Pero las aguas que surgen y fluyen de los manantiales son mucho mejores. Cuando el sol retira su calor, las aguas están frías al máximo movimiento en su espuma, es decir, nieve que cubre la tierra, enriqueciéndola y preservando su verdor no perjudicia los frutos de la tierra. El agua de la nieve es útil para el uso del hombre y también ligera y si alguien la bebe, frecuentemente le suele salir úlceras y edemas y sus órganos internos se llenan de livor. Gracias a su fuerza, las aguas de lluvia van sacando pellizcos de livor del estómago para que también puedan ulcerar los órganos internos. Beber aguas de la nieve no es suficiente para calmar la sed. Son muy ligeras y se dirigen muy rápido. Las aguas que de repente se derraman en cantidad al romper las nubes, allí son el granizo, son peligrosas, como lo son las aguas en las que se quitan hirviendo de las cerdas de la piel de los cerdos y los crines de otros animales. Si se toman en la comida y la bebida, en efecto, si alguien bebiese agua de las nubes, cuando se haga no el agua del granizo, languidaría mucho tiempo y su carne comenzaría a escrevarse, de modo que también muchos morirían por ello. Inciso 53. Propiedades de la tierra. La tierra es por naturaleza fría y tiene siete propiedades. No obstante, al estar compuesta de muchas partículas, es fría el verano, caliente el invierno y así tiene verdor y aridez y produce lo que germina y sustentable los años porque lleva de todo del mismo modo que Dios trabajó 6 días. Al séptimo descansa, sometió todo lo que había creado al beneficio del hombre. La tierra en verano es fría por debajo, ya que el sol casi nacen los frutos con la fuerza de sus rayos. Y en el invierno es caliente de su zona inferior, pues de otro modo se rompería a causa de una fría aridez. Y así es como el calor de la tierra despliega su verdor y con el frío su aridez. En invierno el sol sobre la tierra es estéril y fija su calor bajo la tierra para que la tierra pueda germinar distintas semillas. Y así como el calor y el frío de la tierra hacen nacer todas las semillas, sustentable los animales se mueven, corren para que no se hundan en ella, ya que la hidrógeno con el calor y el frío así se oponen todo con fuerza. Dios dispuso la tierra de modo que germinara en su tiempo oportuno y quedara nacer en conveniente de la misma manera en que la luna crece y decrece. Inciso 54. Germinación de los árboles de trigo y el remino. Los árboles que se producen en la región oriental se riegan con aguas orientales, crecen bien y producen buen fruto. En sus distintas variedades que tienen buen sabor, pero no duran mucho. Ahí los cereales son pequeños y no suelen crecer mucho porque la tierra es algo húmeda. Para que la tierra pueda crear abundancia de cereales debe estar algo seca, ya que el frío excesivo perjudica más al cereal que el calor, porque el cereal es bastante seco. Las viñas orientales producen mucho vino y de buena calidad. Las plantas de los jardines o otras plantas que es la parte oriental están regadas junto a las aguas que corren del oriente. Son fuertes, tienen buen olor y sirven para la medicina, como también son buenas para cocinar. Rara vez crecen en ellas gusanos y se le comen porque está bien templadas con el frío y el calor de lo que huyen los gusanos, pero ellos mismos son humedad inundada con la arruga y los gusanos similares que crecen en la espuma del aire. También crecen bien los árboles que están en las regiones centrales y se riegan con aguas occidentales.
Son frutos con algo nocivos porque crecen junto a la tierra y tocan su humedad. El fruto que nace en lo alto de los árboles no es nocivo porque está en contacto con el aire superior. Tiene buen gusto porque no hacía mucho en que pueda durar. El cereal de la región occidental es fuerte, pero no pingüe. El vino es fuerte, pero no delicioso. Puede conservarse de tiempo porque allí la tierra tiene frío y calor. Las plantas de los jardines y campos que nacen de la región occidental y se riegan y están en contacto con estas aguas occidentales se citan a la lujuria y a toda tempestad de la carne, es decir, al placer, la ira, la de las costumbres, las franquezas ideas y venidas, y por eso los hombres que las gustan, esas están contentos, otros tristes y otras son más veloces. El jugo de estas plantas y las mismas plantas crecen rápido, o gran altura, ya que allí les falta el calor y el frío que cae, por eso son fuertes y su verdor, pero nocivas por las inconvenientes mencionadas. También puede servir para los artes mágicas y demás encantamientos. Aportan mucha salud a los cuerpos de los hombres porque en aquel lugar desaparece el día y surge la noche, ya que cuando el rey Jesús estuvo en su majestad allí, ama la maldad y quiso cubrir el sumo rey con sus tinieblas, pero estorbaban en su ejército. Los albas de la región de Austral se riegan con las aguas que fluyen del agua, son viciosas y dan gran cantidad de fruta que se conserva bien porque tiene calor. Aquí abunda el cereal y tiene el cuerpo de buen sabor y el vino abunda y es delicioso. Además de tener fuerza y no se estropea fácilmente, sino que puede conservarse mucho tiempo porque el calor abunda en esa zona. En su justa temperatura es que el vino se da mejor con calor que con frío. El frío de la perjudicia más que el calor. Las plantas de las huertas, campos y se riegan con aguas de las zonas que fluyen desde el sur, o son frágiles y débiles, que se riegan con aguas que están en zonas que fluyen desde el sur, o son frágiles y débiles y lívidas, y parecen fácilmente que ya que son privadas de húmedas adecuadas de aire, no son muy provechosas para la comida ni para las bebidas. Tampoco valen mucho para la medicina, porque se secan con facilidad y no sirven para el ganado porque tanto los hombres como las bestias se benefician poco con ellas. Los aves de la zona septentrional que se riegan con aquellas aguas parecen con y su fruto de manzanas y otros parecen no aprovechan bien porque el frío los vulneran. También el cereal se comienza allí con dificultad, por eso es escaso y está mezclado por menudo con cizaña y malas hierbas. Sin embargo, es bastante fuerte. El vino se da allí por menudo con cizaña y malas hierbas. Sin embargo, es bastante fuerte. El vino se da allí con moderación y es fuerte, algo amargo y poco dulce, porque allí el sol no lo templa. Las plantas de las huertas y jardines están regadas por agua del norte. Son pingües ni sirven de mucho para la medicina, aunque no perjuician las personas sanas, agravan a los enfermos, ya que no poseen con el debido calor de la debida humedad, que si no con frío, por eso no son muy provechosas ni son muy fértiles. Inciso 55. Lluvia. La lluvia que cae sobre la tierra de repente en gran cantidad es noviza y perjudica los frutos de la tierra porque alberga ciertos niveles para la lluvia moderada. El útil riega la tierra y hace dar frutos, ya que es suave y está pura y limpia para sus objetivos de fertilidad.